Capítulo 6 Capítulo de Yoruka el castigo de Haruhi-sama. Parte 1. Desde que se inscribió en la Academia de Crossfield, todo iba bien para Lux. Por supuesto, solo había hijas de nobles a su alrededor, así que el problema sería que él fuera el único varón. Debido a su pasado como un príncipe del antiguo imperio, y además debido a su papel de chico de tareas ocasionales, a veces las alumnas le solicitaban cosas extrañas, y a veces también se veía arrastrado a diversas turbulencias. Aún así, si se tuviera en cuenta el estado único de Lux, podría decirse que había logrado integrarse lo suficiente en la academia. Eso fue gracias a las chicas que lo rodeaban. Crucifer, quien le enseñaba las lecciones, o Pilfi, quien lo trataba como a él en el pasado. Todas las de Tríada que actuaban amigablemente con él, o su hermanita Eiri que controlaba su reputación en la academia, y demás. Fue apoyado por muchos camaradas y obtuvo un lugar para pertenecer. Pero recientemente, eso fue algo que hizo que Lux se preocupara. No se trataba de su vida actual en la academia que estaba yendo bien, era. Lux Arcadia. ¿Tienes tiempo? Hay algo que tengo que decirte. Es un día entre semana en la academia, el breve descanso después de que terminara la clase de la mañana. La instructora Raigre, quien salió del salón de clase, le hizo una seña y llamó a Lux al corredor donde no había nadie más. Incluso Lux, que se había involucrado completamente en muchos grandes incidentes, estaría un poco nervioso si una maestra lo llamara. ¿Qué podría ser? Creo que hace poco no hice nada malo. Raigre era una mujer autosuficiente, por lo que Lux nunca recibió ni una sola solicitud de ella. Si esto era algo así como una advertencia o instrucción para él, él creía que ella actuaría con más descaro, pero mientras Lux era cauteloso de ese modo, le vino una frase sobre algo que normalmente le sacaba de la cabeza. En cierto sentido, podría decirse que era exactamente tal como se esperaba. Tal vez esto es algo que originalmente debería decirte. Pero sobre esa estudiante de primer año, la chica que acaba de inscribirse aquí, ¿cuál es el trato con ella? Triple A. En el momento en que Lux escuchó eso, su cara se volvió realmente complicada. Incluso sin escuchar los detalles, él entendía todo simplemente desde esa única oración. Esto es sobre esa chica de la nación de Koutou que se presentó como tu sirvienta. Esa asesina del antiguo imperio, Kirihime Yoruka. En el pasado se enfrentó a Lux, quien no deseaba el resurgimiento del antiguo imperio, y ambos cruzaron espadas. Pero al final de eso, entendieron el sentimiento del otro y se reconciliaron. Yoruka luego le juró lealtad a Lux. Después de eso, con la intermediación de Lux, más exactamente la intermediación de Lisa que Lux solicitó, ella se inscribió en la academia con el pretexto de que el nuevo imperio la controlaría. Desde entonces, Yoruka debería haber pasado días tranquilos en la academia como estudiante de primer año. Pero, te lo dije antes, Lux. Esa chica, ella no se está mezclando en la academia en absoluto. Tal como pensé, es así. La expresión de Raigre estaba disgustada. Lux también respondió con una expresión complicada. La personalidad de Yoruka era como un viento revoloteante que no podía ser captado, su forma de pensar y sus acciones también eran realmente particulares. Además, debido a que su habilidad como Drag Knight también era sobresaliente, Lux fácilmente podía imaginar cómo estaría completamente fuera de lugar incluso en la clase. Pero su hermanita Eiri y Nokuto de Tríada también eran compañeras de clase de Yoruka, por lo que Lux pensó que la seguirían apenas, pero podría ser que Yoruka se siente preocupada porque no puede acostumbrarse a la academia. ¿Crees eso? La cara sonriente de la seria instructora Raigre daba miedo. Todos están a su alrededor en problemas tal como yo pensaba. Cuando Lux le preguntó torpemente, la instructor Raigre sacó una nota de su bolsillo. Ah, tengo un mal presentimiento. En medio de la clase, ella dijo cosas como cuidarte y se escabulló a su antojo. Ella no está hablando en absoluto con sus compañeras de clase. En el entrenamiento, ignora el menú y practicó voluntariamente. En la batalla simulada, usó a su compañera como señuelo para derrotar a su oponente. Ella no escucha al instructor. Ella ignora la regulación para dormir y despertarse.
Ella no reflexiona incluso cuando la regañan. En su ropa, ella lleva armas ocultas con las que no se separa. Se quita la ropa a su gusto. Lo entiendo. Ya es suficiente. Por cierto, parecía que esa lista todavía tenía la mitad restante. Hasta ahora, Avery, quien estaba en la misma clase, resolvía los problemas, pero tal como se esperaba, parecía que ya no se podían pasar por alto las acciones de Yoruka. Por lo tanto, parecía que la conversación llegó a Lux de esta manera, ya que él era quien la dirigía. Pero debo ser yo quien le advierta. Ciertamente ella me llama su maestro, pero esto es más o menos un asunto en la academia, por lo que alguien como la directora Relizan o incluso uno de los profesores crees que esa chica escuchará apropiadamente a alguien que no seas tú. Lo siento. Él estaba tomando en consideración su posición dentro de la academia, pero se retractó de su declaración cuando vio la cara crispada de Raigre. Fue la princesa Lisa quien propuso la inscripción de Yoruka, pero fuiste tú quien le pidió que hiciera eso, ¿no? Asume la responsabilidad de cuidar a esa chica como su maestro. Esta es mi primera solicitud para ti. Entiendo. Luke solo pudo asentir con la cabeza en la discusión completamente sana. Después de la batalla, quiso dar un nuevo lugar para pertenecer a Yoruka, quien regresó con él. A pesar de que había decidido cuidar de ella, y aún así no podía guiarla adecuadamente. Ese fue su error. Antes de que el problema se agrandara en la academia, tenía que guiar a Yoruka para que actuara correctamente sin importar nada. Bien. Después de que él había decidido eso, él inmediatamente tomó medidas. Aunque para Lux, cuya clase y grado eran diferentes de Yoruka, todavía había muchas cosas que él no sabía. Por lo tanto, primero tenía que recopilar información precisa. Lux, quien se despidió de Raigre, regresó a su clase y se sentó. Tal vez debería cancelar mis tareas hoy tanto como sea posible, estaba pensando en eso mientras se concentraba en el resto de su clase. Parte 2. Y por eso, finalmente Nii-san vino a mí después de esta tarde. Sí. Bueno. Una atmósfera incómoda estaba llenando la estrecha habitación hasta el borde. Estaba en una habitación dentro del dormitorio de las chicas después de la escuela. Era la habitación compartida de Eiri y Nokuto. Fue un pedido de Raigre guiar a Yoruka, así que se acostumbró a la vida en la academia, pero primero era necesario saber sobre la situación de su clase en el primer año. Pensando así, Lux pensó en escuchar la historia de Eiri, que era compañera de clase de Yoruka, pero la situación parecía ser más apremiante de lo que Lux pensaba. Estoy muy feliz. Pensar que Nii-san actuaría de forma considerada ante alguien como yo, aunque solo sea por un momento. Pensé que seguramente Nii-san estaba imputándome completamente el asunto de Yoruka-san mientras Nii-san no planeaba hacer nada en absoluto. Eiri le estaba mostrando una sonrisa amable, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. En otras palabras, su hermanita estaba proclamando que había estado preocupada por Yoruka desde su inscripción en la academia por la esperanza de Lux. Vamos a parar con eso, Eiri. Después de todo, no es como si Lux-san lo hiciera maliciosamente. Nokuto estaba enviando una ayuda oportuna a Lux, quien recibía una suave intimidación de parte de Eiri. Pero, incluso con su mejor amiga calmándola, Eiri todavía hinchó sus mejillas en señal de insatisfacción. Nokuto está consintiendo demasiado a Nii-san. Es porque Nii-san nunca ha pensado en las consecuencias desde el pasado, por lo que debería ser advertido adecuadamente para que lo reflexionara. Después de todo, si Nii-san no está actuando responsablemente, me pondrá terriblemente preocupada. Tal vez eso también sea cierto. Yo también estaba preocupada por Yoruka-san. Aunque pensé que me estabas ayudando. Lux estaba abatido viendo a Nokuto cambiar de lado rápidamente. Pero al mismo tiempo, Nokuto, quien vio eso, acercó silenciosamente su rostro al lado de Lux. Perdóname, Lux-san. Inconscientemente me burlé de ti. Eiri no está tan enojada como parece, así que no te preocupes. ¿Es así? Sí. En este momento ella está diciendo todo eso, pero fue la elección de Eiri no contarle a Lux-san sobre el problema. No quiero poner una preocupación innecesaria en Nii-san en este momento,
así que haré algo acerca de la situación interna de la academia, dijo. Incluso vino a consultarme sobre el asunto de Yoruka-san. Nokuto susurró así. Dentro de su habitual expresión compuesta, sus labios se veían ligeramente aflojados. Eiri, quien la escuchó al instante, se puso roja y levantó la voz, aturdida. «ESP. ¿Qué estás diciendo, Nokuto?» Yo solo estaba al final. Sus palabras se volvieron ambiguas sin negarlo. Recientemente Lux había conseguido mucho trabajo. Además de las clases y práctica normal, también estaban sus tareas en la academia y su actividad como miembro de Ciballes. No solo eso, como representante del país, como Seven Dragon Paladin, estaba extremadamente ocupado. En medio de eso, desde hace un tiempo parecía que Eiri estaba actuando en beneficio de Lux para borrar la fricción entre Yoruka y su entorno. Al final siempre fue así. Desde que Eiri creció, ella se burlaba de Lux o lo reprendía por sus acciones precipitadas, pero en realidad ella siempre estaba preocupada por él. Gracias, Eiri. Y Nokuto también. Sí. Como amiga cercano de Eiri, estoy feliz de que Lux-san lo entienda. Al ver la sonrisa de Lux, Eiri hizo una expresión preocupada y miró con reproche. Después de gemir por un momento así, antes de que ella dejara escapar un largo suspiro. Ja, lo entiendo. Ahora sobre Yoruka-san, ¿cuánto se ha enterado Nii-san? Finalmente comenzó la charla concreta. El problema de Yoruka que fue hablado por Eiri, quien estaba pasando tiempo con ella todos los días en la misma clase, era casi igual a lo que escuchó de la instructora Raigre. Fundamentalmente, Yoruka no iba en contra de la política educativa de la academia, pero aquí y allá tomaría una decisión que violaba las reglas. Y luego, ella no mostraba ningún signo de reflexión, incluso si fuera reprendida por hacer eso. Además, no coincidía con sus compañeros de clase y no intentaba acercarse a ellas. Incluso si hubiera una estudiante que hablara con ella tratando de ser su amiga, parecía que Yoruka las rechazaría con una sonrisa diciendo, realmente no entiendo algo así. Yoruka tenía el pasado de ser una princesa de la nación de Koutou, pero la gente que la rodeaba se distanció de ella porque era una existencia extraña que no podía entender las emociones humanas. Su habilidad como Drag Knight se destacaba, pero como humana no podía hacerlo normal. Nosotros también estamos reflexionando sobre lo que deberíamos hacer. Aunque cuando estoy hablando con ella, ella me escucha más o menos porque soy la hermana pequeña de Nii-san. Sí. No parece que ella simplemente quiera escuchar lo que le dicen. El punto es que ella no conoce la forma de vida para el puesto de cadete militar y cómo interactuar con la gente. Que Yoruka estuviera fuera de lugar en la academia no era simplemente por su carácter individual. Ella no entendía la forma de vivir dentro de la sociedad llamada escuela. La forma de interactuar con la compañera de clase, la forma de actuar dentro de la orden llamada escuela. Era necesario para Lux, que era su maestro, hacer que aprendiera lo normal como persona. Entonces, al final tengo que ser yo quien le diga. Sí. Quizás sería mejor para Lux-san pasar tanto tiempo con Yoruka-san en la academia mientras le enseñas eso. Eiri se enojará si Lux-san se vuelve demasiado íntimo con ella, así que te pido que por favor actúes con eso en mente. Nokuto, sigues diciendo cosas extrañas desde hace algún tiempo, por favor detente. Nokuto murmuró eso fríamente, lo cual fue respondido por el grito de Eiri con una cara roja. Lux observó cálidamente su intercambio mientras pensaba en un plan. Por el momento le prometió a Eiri y a Nokuto que les informaría el progreso todos los días y salió de la habitación. Le enseñaría a Yoruka la importancia de las reglas en la academia y cómo interactuar con las estudiantes y los maestros. Lux estaba pensando en cómo hacer eso mientras hacía sus tareas. Pero, no solo la clase, incluso mi año es diferente de Yoruka, ¿cómo debería hacer un punto de contacto con ella? Incluso si él le pidiera que lo acompañara con sus quehaceres después de la escuela, ella estaría sola con Lux, por lo que no tenía ningún sentido hacer eso. Si era posible, sería mejor si tuviera la oportunidad de enseñar a Yoruka a través de la clase o la convivencia. Vaya, no es este Lux-kun. Estás haciendo ese tipo de cara larga, ¿ha sucedido algo otra vez? Ah. Buenas tardes, directora.
Mientras barría la puerta trasera del edificio de la escuela, una cara familiar de mujer pasó. Ella era la hermana mayor de su amiga de la infancia, Pilfi, una mujer de edad floreciente que se desempeñaba como directora aquí, Relia Ingram. Ella, quien era su amiga desde el pasado, le sonrió amistosamente y le dijo, Fufu. No seas así, llamándome directora en este lugar, está bien si me llamas Reli Sam familiarmente, ¿sabes? Eso es, normalmente no es al revés. Aunque estaban dentro de los terrenos de la academia, ella era así. Luke sonreía con ironía ante su actitud informal que era impensable para alguien responsable de una academia de cadetes militares. También aprovechó la oportunidad para intentar consultarle un poco sobre el asunto de Yoruka que lo estaba preocupando desde hace algún tiempo. Ya veo, ciertamente ese método es interesante. En todo, uno tiene que experimentarlo antes de poder entenderlo. Inesperadamente, Reli le daba su respaldo al plan de pasar tiempo junto con Yoruka en el mismo entorno. Pero, tal como era de esperar, es imposible. Nuestro año es diferente en primer lugar, así como tratar de tener una vida escolar con el mismo punto de vista es posible. En el momento en que Luke se rascó la cabeza con una sonrisa irónica, esa respuesta vino a él. Así es, ¿verdad? Incluso si es Reli-san, como es de esperar, espera, Vamos a intentarlo. Si también es la solicitud de nada menos que Lux, no hay manera de que yo pueda rechazarla. Reli asintió con fuerza junto con una sonrisa llena de confianza. Por lo tanto, debido a un pensamiento trivial y una aterradora coincidencia, comenzó este alboroto. Parte 3. Una atmósfera de sorpresa y conmoción llenaba el salón de clase por la mañana. Dentro del salón de clases del primer año de la academia, las chicas estaban sacudidas por el desconcierto. Incluso Eri y Nokuto se tensaron con una expresión conflictiva. Entonces, durante una semana a partir de ahora, Lux-kun del segundo año será confiado a esta clase. Todas, seguramente todas ustedes están confundidas de varias cosas, pero por favor, llévense bien el uno con el otro. No importa cómo lo mirara a alguien, la que estaba más desconcertada era la maestra a cargo de la clase. Solo un día después de haberle consultado a Reli. Un cronograma especial en el que Lux recibiría lecciones de clase durante una semana en la misma clase de primer año con Yoruka se realizó muy fácilmente. Le dijeron que en la superficie esto era para que las de primer año interactuaran con un estudiante masculino en la perspectiva de convertir la academia en una escuela mixta en el futuro. Este era un experimento para que las estudiantes de primer año experimentaran eso. No importa que, esto sigue siendo demasiado forzante, creo, para que Yoruka, quien no podía adaptarse en la academia, supiera sobre la vida escolar normal. Lux también pasaría realmente una semana como primer año junto con ella. Naturalmente, Lux se retrasaría con su propia clase y práctica durante ese tiempo. Con respecto a eso, estaba programado cubrir eso con las lecciones suplementarias después de la escuela la próxima semana. Parecía que Celis, Crucifer y Pilfi lo ayudarían allí. Crucifer con la clase general, Celis con la práctica de Drag Ride y Pilfi con la habilidad práctica de combate cuerpo a cuerpo. También quiero ayudar a Lux en algo. Parecía que Lisa gritó así cuando lo supo, pero esa era otra historia. Y debido a eso, este intento que incluso podría llamarse loco comenzó apresuradamente, pero hablando de Yoruka, la persona en cuestión, ella misma, estoy feliz de que podamos estar juntos. Si es así, puedo ahorrar el tiempo para apresurarme al lado de Haruhi-sama cuando sienta el peligro. Obviamente, ella fue la más imperturbable cuando sucedió esto. Lejos de sentirse perturbada, movió su escritorio para quedarse con el escritorio de Lux a su lado y suavemente acurrucó su cuerpo sobre él. Uwa. La calidez de la piel y la suavidad de los pechos se podían sentir desde arriba del uniforme. Al mismo tiempo, el olor femenino que le hacía cosquillas en la cavidad nasal hizo que Lux se quedara perplejo. Su mirada hacia arriba emitió una sensualidad hechizante. Su cuerpo se retorció como si lo invitara. A pesar de que ella no llevaba ese atuendo negro con una alta tasa de exposición, su comportamiento fue suficiente para que el razonamiento de un hombre se convirtiera en un charco. ¿Qué estás haciendo, Yoruka-san?
Este es el salón de clases. Nii-san también, por favor no vayas dir así. Creo que ya saben lo que es dir. Eiri inclinó apresuradamente su cuerpo hacia adelante desde el asiento en el lado opuesto y tiró del brazo de Lux. Vaya. Estás celosa, Eiri-san. Todo está bien. No voy a alejar a Haruhi-sama de ti. Eso no es lo que estoy diciendo. Por favor, comprende la hora y el lugar. Eiri, quien normalmente debería actuar como una joven protegida en la academia, estaba perdiendo el control de sí misma. Digo, Nokuto. Podría ser que siempre fue así en esta clase. Lux miró detrás de él con una expresión complicada. En el asiento justo detrás de él, el miembro de Tríada asintió enérgicamente. Sí. Es lo que quiero decir, pero, no. Es más bullicioso como esto ahora que Luzan ha venido. Pensó que Yoruka estaría más callada si él estuviera tomando clase en el mismo lugar que ella, pero parecía que trajo el efecto contrario. La anormalidad de Yoruka era cada vez más destacada porque era consciente de la existencia de Lux. El súbito acontecimiento del único chico en la academia que vino a la clase de primer año. Justo después de la charla de que Lux vendía aquí, las estudiantes de primer año lo miraron con curiosidad y vitorearon con alegría, pero en esta situación en la que Yoruka estaba en confrontación con Eiri, se quedaron perplejas y observaron en silencio. Nii-san también, por favor regáñala. Has venido aquí para eso, no es así. Impulsado por su hermanita, cuyo tono se había endurecido cuando se dio cuenta, Lux asintió. Yoruka, aléjate un poco de mí. La clase comenzará pronto. Sí, Haruhi-sama. Su expresión brilló en una sonrisa pura y ella obedientemente siguió sus palabras. Como era de esperar, parecía que ella era absolutamente obediente a la orden de Lux. Cuando la escena se calmó y la atmósfera se relajó, se escucharon pequeñas voces desde aquí y de allá. Hey, hace un momento esa chica llamó a Lux Senpai con Haruhi-sama. Podría ser, no, es ciertamente ese tipo de relación entre los dos. Se preguntó qué era con esta atmósfera. A pesar de que vino para hacer que Yoruka entrara en la clase, la conmoción se hizo más grande. O más bien, si recuerdo bien, todas no conocen las circunstancias de Yoruka en detalle. El detalle sobre las circunstancias especiales de Yoruka era conocido solo por una pequeña parte de la gente. La directora Relly, los miembros de Ciballes, así como los profesores. La mayoría de las alumnas solo escucharon que Yoruka era una sirvienta superviviente que había estado sirviendo a Lux desde la época del antiguo imperio. Además, con lo que acababa de suceder, las estudiantes se volvieron aún más curiosas sobre la relación de ambos. Mientras Lux pensaba en eso, la maestra aclaró su garganta. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase. Abran el libro de texto. ¿O no? El asunto de que recibiera las lecciones en la clase de las estudiantes de primer año se decidió apresuradamente, por lo que no tenía los materiales de enseñanza para ello. Cuando pensó en pedirle a Eiri que compartiera su libro con él, ya existía un libro de texto frente a él. Aquí Haruhi-sama. Te ofreceré el mío. Gracias Yoruka. Espera, ¿qué estás haciendo dándomelo todo a mí? ¿Qué hay con el tuyo? Es innecesario que cumplir con mi deber, por lo que es una suerte que pueda ser de ayuda para Haruhi-sama. Incluso Lux estaba preocupado cuando ella se lo dijo con una sonrisa alegre. Eso es. Estoy feliz con el sentimiento de Yoruka, pero aquí Nii-san. Te mostraré el mío. En el momento en que Lux dudaba sobre qué decir, Eiri acercó su escritorio a él. Gracias a eso, pudo devolver el libro de texto de Yoruka y de forma segura. Bueno, no pudo ir tan lejos para reclamar eso, pero aún así la clase se reanudó. Fu. Lux estaba acariciando su pecho con alivio dentro de su corazón, pero a su lado, Eiri lo miraba con reproche. Asterisco tap tap asterisco. Su dedo apuntaba a la esquina de su cuaderno. Un pequeño mensaje fue escrito allí para Lux. Se te regañará más tarde, Nii-san. Lux bajó la cabeza después de leer esa fuerte línea con tinta goteante mientras pasaba por la primera clase. Parte 4. Le preocupaba lo que iba a pasar con su repentino cambio de clase, pero inesperadamente después de ese momento transcurrió pacíficamente.
Una atmósfera algo inquieta fluyó justo después de que llegara Lux, pero después de ver el enfrentamiento entre Yoruka y Eiri, casi ninguna estudiante pareció llamar a Lux. Las estudiantes observaban la pelea de las dos mientras le apuntaban despreocupadamente. El ambiente estaba así de reservado. Lux Senpai ha participado en el torneo en la capital, ¿verdad? Por favor, dame orientación en la práctica. La impresión en la clase de segundo año es diferente de aquí. ¿Cuál es el tipo de Lux Senpai, una chica más joven o más adulta? Había jóvenes que estaban hablando con él por aquí y por allá, pero Yoruka no se unió a esa conversación. Más bien, estaba retrocediendo un paso y observando a Lux desde lejos. Al mismo tiempo, Eiri también estaba levantando la guardia mientras daba miradas de costado. Así era aterrador y a las compañeras de clase les resultó difícil hacer su jugada. En un momento como este, Lux estaba preocupado por lo que debería hacer. Ahora que lo pienso, ¿cuál es el pasatiempo de Lux Senpai? Entonces, una estudiante de repente le hizo esa pregunta. Allí Lux entró en la ofensiva. No estoy haciendo nada más que tareas, así que no tengo nada como pasatiempo, pero ¿y tú, Yoruka? Se dirigió abruptamente a Yoruka, quien estaba a cierta distancia. Fue su intento de agregar a Yoruka al círculo de conversación y familiarizarla con sus compañeras de clase, pero realmente no tengo nada de eso. Ah, ya veo. Ella mostró una brillante sonrisa y respondió al instante. Nokuto, quien vio eso, suspiró silenciosamente mientras Eiri sostenía su cabeza. Sin embargo, se preguntó por qué. De alguna manera, sintió una impresión diferente que era diferente de la habitual desde la respuesta de Yoruka. Más importante, tú allí, puedo pedirte que te muevas un poco más hacia la derecha. Bloqueas la ventana y no puedo prepararme en caso de un ataque desde el exterior. Ah, bien. Lo siento mucho. Después de que Yoruka señaló con un tono suave, la chica que estaba parada cerca de la ventana se alejó de allí. Parecía que ella estaba observando desde cierta distancia que debía estar atenta al exterior para que Lux no fuera apuñalado por un asesino. Digo, Yoruka. Aquí estamos dentro de la academia, así que no tienes que preocuparte tanto. Eso también es verdad. Pero aunque no es cero, todavía hay una posibilidad. Pero ya ves, ahora es el tiempo de descanso, hablando con otros amigos, por favor, díselo con más fuerza. La mirada de Eiri con una expresión que parecía estar diciéndole eso era dolorosa. Aún así, el actual Lux no pudo hacer nada durante toda la clase de la mañana. Durante los 2 días posteriores, el esfuerzo de Lux no fue bien. Cuando almorzaba junto con las estudiantes de primer año, esta es una buena oportunidad, así que permítame probar la comida en busca de veneno. Yoruka dijo eso y comió ligeramente la comida de Lux antes de presentársela. Después de eso, incluso cuando Lux se iba a su asiento cuando era hora de cambiarse de ropa en el traje de piloto, ella trataría de cambiarse junto con él diciendo que era para su protección, y encima de todo eso, en el momento en que el dedo de Lux se cortó por un borde del papel, ella pondría su dedo en su boca para desinfectarlo. Con tal lealtad que hacía que incluso el mismo Lux se viera de cara roja al aire libre, las estudiantes de primer año que observaban desde un lado se calentaban hacia ese estimulante intercambio. Como resultado, Yoruka no se estaba desarrollando para abrir su corazón a sus compañeras de clase o incluso tratar de proteger las reglas, sino que era como si estuviera cargándose ferozmente por el camino del deterioro. Extraño. A pesar de que este era un plan para enseñarle a Yoruka a ser sociable, y aún así, su acción era cada vez peor por el hecho de que Lux viniera a su lado. Nii-san es ingenuo. Por favor, regáñala con mayor severidad. Sí. Se lo pido a Lux-san también antes de que todos los vasos sanguíneos en el cuerpo de Eiri exploten. El almuerzo del tercer día, Eiri y Nokuto finalmente le dijeron eso. Pero se preguntó por qué. Lux realmente no tenía ganas de hacer eso. Ciertamente ustedes dos podrían tener razón, pero haciendo uso de su posición como su maestro y restringir sus acciones al ordenarle. Tal vez ese era el camino más corto. Sin embargo, por alguna razón Lux dudaba en hacer eso. *Go-on*. El sonido de la campana resonó dentro del edificio de la escuela,
indicando el final de la hora del almuerzo. La siguiente clase era la práctica de Drag Ride. Aerie, quien era una candidata a oficial civil, tendría una clase diferente. Debido a eso, se separarían temporalmente. Entonces Nii-san. Ten mucho cuidado de no hacer nada extraño. Bien. Vamos, Nokuto. Lux asintió ante el recordatorio de Aerie y se levantó de su asiento. Corrió al campo de práctica para no llegar tarde a la clase. Parte 5. Hoy, tengo un pequeño pedido para Yoruka. Vaya, ¿qué podría ser? Haruhi-sama no necesita ser tan reservado. Si no es la orden de nadie más por Haruhi-sama, la obedeceré de inmediato. Por la tarde, en el medio del campo de práctica. En ese lugar donde las estudiantes que se habían cambiado en su traje de piloto se reunieron, Lux instruyó a Yoruka en cierto asunto. Podrías no acercarte demasiado a mí en medio de la práctica. Eso es, como era de esperar, la visibilidad en este lugar es excelente, así que no hay necesidad de preocuparse por mi seguridad. Eso, podría ser cierto. Yoruka asintió una vez con una cara seria y mostró un gesto de pensamiento por un momento. Pero, creo que no debemos bajar la guardia, por las dudas. También hay varios tipos de EVIs, el modus operandi del enemigo también se está volviendo ingenioso. Sí. Pero por hoy, Yoruka no les enseñaría su técnica a todas las demás. Por supuesto, está bien si solo les enseñas lo que posiblemente pueden hacer. Quiero que no me prestes atención solo a mí, sino también a todas las demás. Lux finalmente le dijo eso claramente. Él no la dejaba a su propia independencia, sino que la instaba a cooperar con todas las demás. Yoruka estaba dudando por unos segundos, pero no tardó en asentir en silencio. Entiendo. No estoy segura, pero si es la orden de Haruhi-sama, entonces lo haré con placer. Lux se sintió un poco culpable al ver que su figura respondía a él con una sonrisa. Se preguntó si al final Yoruka sería capaz de hacerlo. En primer lugar, en la práctica durante el primer año, Nokuto le informó que Yoruka no podía ni siquiera llevar a cabo una batalla simulada apropiada en una batalla entre dos. No era simplemente porque Yoruka no podía igualar el ritmo de su compañera. Comparado con un cadete militar de primer año, la habilidad de Yoruka era demasiado sobresaliente, no se acoplaba bien con su compañera, y también terminaba con su oponente al instante. Por supuesto, el drag ride divino básicamente no se usaba en la práctica, a cambio Yoruka usaba un drag ride drake de propósito general, pero aún así la diferencia en habilidad aún era muy amplia. Aún así, no hay otra manera más que hacer que ella lo intente. Por si acaso, Lux observaba a Yoruka en la esquina de su mirada para poder seguirla cuando comenzaba su propia práctica también. Confirmación del movimiento básico, lo fundamental del movimiento básico. Confirmación del uso del arma, la combinación del arma y el movimiento básico. Era una clase que se enfocaba en practicar lo básico que estaba dirigido a estudiantes de primer año, por lo que Lux principalmente le daba consejos a los otros estudiantes. Él les enseñaba cortésmente mientras con frecuencia prestaba atención a Yoruka. Por eso, el ataque consecutivo en el aire se puede hacer así. Y, incluso si dices que se puede hacer. Sí. En primer lugar, atacar una vez normalmente es lo mejor que podemos hacer. Parecía que Yoruka estaba tratando de hacer su mejor esfuerzo a su manera, pero no parecía que iba bien. Sin embargo, parece que está haciendo su mejor esfuerzo tal como le dije. Lux pensó que era un movimiento en la dirección correcta. Para empezar, era importante comenzar primero. Más tarde, tal vez debería discutirlo con Yoruka sobre qué hacer para que pueda dar un mejor consejo. Lux estaba haciendo simulacros de batalla en parejas contra las chicas mientras pensaban eso. Fue entonces cuando su mirada repentinamente se encontró con Yoruka, quien llevaba drake a cierta distancia de él. Justo después de eso la mirada de Yoruka, quien también estaba haciendo un simulacro de batalla a cierta distancia, se movió ligeramente hacia un lado. Sucedió en la situación en que cada uno de ellos estaba haciendo su propia batalla simulada en una forma que era como una batalla real. Era una situación especial dentro del espacioso campo de práctica, donde 4 simulacros de batalla se llevaban a cabo simultáneamente.
El área de batalla de cada uno estaba dividida por líneas, todos se estaban distanciando el uno del otro, pero rara vez se producía un problema como un tiro perdido. Esta vez, un wyvern que estaba entrenando en el área vecina se volcó por el impacto de canon y causó una situación en la que volaba horizontalmente hacia Lux, quien estaba a cierta distancia. Lux-senpai. El grito de las alumnas pudo escucharse desde los asientos de la audiencia. Si se tratara de una bala de luz de energía, la barrera la bloquearía, pero no podría bloquear el marco del Drag Ride. Pero si fuera la habilidad defensiva de Lux la que tenía el sobrenombre del más débil invicto en el torneo de la capital, podría reaccionar adecuadamente incluso en esta situación inesperada. Está bien. Puedo esquivar, no, ¿cómo atrapar con seguridad a la chica de primer año que fue enviada volando? Durante menos de 2 segundos, Lux tuvo la compostura de pensar eso, pero... Yoruka, no. Eso es un movimiento que de repente estaba ocurriendo en la esquina de sus ojos provocó que Lux gritara espontáneamente. Quizás viendo que el Drag Ride que se envió volando iba a chocar con Lux, Yoruka quien estaba peleando en la zona vecina la condujo a Drake y voló en el medio. ¡Kia! Lux pensó en detenerla, pero no llegó a tiempo. La espada que Yoruka giró repelió el Drag Ride de la chica que volaba hacia Lux a mitad de camino, y golpeó el suelo. Oh, no. Lux sintió arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. La estudiante allí. ¿Qué estás haciendo? Cortar a la estudiante que fue enviado volando por inercia solo estaba protegiendo a Haruhi-sama. Yoruka le respondió así a la instructora que solo se dio cuenta con una expresión que no era lamentable en absoluto. Lux y Nokuto explicaron rápidamente la situación, pero la mayoría de las estudiantes allí no entendieron la situación correctamente. Una estudiante que solo colisionó con Lux fue derribada deliberadamente. La mayoría de las estudiantes seguramente lo interpretaron así. Pensar, que se volvería así. Después de eso, la acción de Yoruka fue criticada por las instructoras como un acto peligroso, y la obligaron a escribir una disculpa por escrito. El tercer día pasó en medio del incidente que hizo que Lux dejó escapar un largo suspiro. Parte 6. Ja. Realmente tengo que decirlo tal como se esperaba. Una noche había pasado después del incidente mencionado, era el cuarto día. Parecía que Yoruka fue duramente regañada por los profesores, pero parecía que Yoruka no lo soportó tal como de costumbre. Él entendió que su personalidad era así desde el principio, pero como se esperaba, no podía seguir así. Nii-san. Por favor, deja de estancarte y regáñala ya. Dile que no actúe excesivamente por el bien de Nii-san y piense en el entorno, repíteselo con dureza. Si ella no lo entiende, entonces por favor castígala. Si incluso después de eso ella no escucha lo que le dijeron, en ese momento debería obligarla a abandonar la academia mientras todavía no había causado ningún problema mayor. Ese sería el mejor camino para la academia y Yoruka. Eiri, quien sabía sobre el incidente, le dijo eso. Ciertamente, Lux también entendió sobre la necesidad de eso, pero... un castigo honestamente, era preocupante. A pesar de que no era bueno para regañar a otras personas, ahora tenía que hacer algo así como castigar a otras personas. Cuando se le confió el cuidado de un niño egoísta en una de sus tareas, le dio una advertencia verbal, pero como era de esperar, nunca levantó la mano hacia el niño. Además, Yoruka es una chica un año más joven que yo. Era difícil dar un castigo que no fuera solo una mera violencia, no tenía una buena idea para eso. Aún así, no hacer nada sería simplemente escapar de la responsabilidad. Si solo deseaba concederle a Yoruka un lugar para pertenecer al nuevo imperio sin tener la motivación para involucrarse realmente en su problema, sería extremadamente irresponsable de él como su maestro. Aún así, por alguna razón, Lux no sentía ninguna motivación para castigar a Yoruka con fuerza. ¿Qué? No soy bueno así. Si no castigo apropiadamente a Yoruka cuando Lux murmuraba eso mientras trabajaba en el pasillo después de la escuela, ¿qué quiere decir Haruhi-sama por eso? Uva. Espera, Yoruka. ¿Desde cuándo estabas allí? Lux saltó sorprendido cuando una voz se dirigió a él repentinamente desde atrás. Cuando se giró,
Detrás de él estaba parada una chica vestida de negro con una suave sonrisa en su rostro. Sí. Justo ahora, escuché la historia de Eiri-san. Me dijeron que Haruhi-sama me estaba buscando. Lux respiró hondo, incluso mientras se sentía sorprendido, luego dirigió una mirada seria a la chica frente a él. Es que tengo algo de qué hablar contigo. No puedo hablarlo aquí, así que cuando terminen mis tareas, si es posible en un lugar donde no haya otras personas. Es así. Entonces, buscaré un lugar que podamos pedir prestado. Bien, por favor. Así, Lux se separó de ella por el momento y luego dejó escapar un suspiro. Si es posible, solo quería usar palabras, si eso no funcionaba, entonces lo usaría de otra manera. Él la castigaría y corregiría su error como su maestro. Debo manejarlo de alguna manera, no importa que Lux se decidió en un rincón de su mente mientras continuaba sus tareas. Parte 7. Y luego, en la noche. Había terminado de tomar la cena y el baño. Fue cuando el tiempo se estaba moviendo hacia el periodo de dormir en el dormitorio de las chicas. Lux había recibido un mensaje de Yoruka que se le había dicho a través de Nokuto. Se dirigió a la prisión subterránea dentro de los terrenos de la academia siguiendo el mensaje. Prisión subterránea. Cuando Lux llegó a esta academia por primera vez, fue incomprendido como un mirón y fue puesto allí. Le dijeron que parecía que ese lugar era lo que Yoruka había elegido por sí sola. El lugar estaba oscuro y frío. No era adecuado para hablar. Se preguntó si había una razón por la que ella eligiera ese lugar a propósito. Lux estaba pensando en eso mientras bajaba las escaleras hacia el subterráneo. Cuando abrió la puerta de madera, vio las barras de hierro en el otro lado y la silueta de Yoruka dentro. La luz de la luna brillaba débilmente desde la ventana superior, pero la habitación estaba oscura y no podía ver bien. Solo, parecía que la expresión de Yoruka era diferente a la habitual. He estado esperando, Haruhi-sama. Su voz era gentil, llena de profundo afecto. Su peculiar rasgo, sus ojos asimétricamente coloreados brillaban en la oscuridad. Yoruka, ¿entiendes de qué voy a hablar? Lux dijo eso con un tono serio para que no pareciera que estaba enojado. Entonces la mirada de Yoruka cayó al suelo, y ella murmuró algo seductoramente. Sí, lo sé. Es sobre cómo fui en contra de la orden de Haruhi-sama, no. Lo he escuchado de Eiri-san. Que Haruhi-sama me va a castigar. Ella fue en contra de las instrucciones de Lux en el campo de prácticas y se acercó a él. Trató de proteger a Lux, que se acercó al peligro con una fuerza excesiva e hizo un acto peligroso contra otra chica. No estoy tan enojado, pero aún así tengo que regañarte. Si no escuchas acerca de cómo debes actuar en la academia incluso después de que te lo dije, entonces en ese momento Lux vaciló al final de su oración. Yoruka pronunció la respuesta en esa apertura. Seré castigada, ¿es eso? Está bien, me he decidido a mí misma. Justo después de que Yoruka contestara eso, la luz dentro de la prisión se iluminó. En ese momento cuando la oscuridad se aclaró levemente, la cabeza de Lux se congeló. Sí. Pero yo. Espera, Un grito de sorpresa resonó dentro de la prisión. La apariencia de Yoruka estaba mayormente desnuda. En contraste con su brillante cabello negro, su piel blanca se destacaba embrujadoramente. Debajo solo llevaba una braga y una cinta para atar el cabello. Desde la gargantilla de cuero debajo de su barbilla, una pequeña cadena gris oscura colgaba, ambas manos estaban esposadas. Sus pechos moderadamente grandes estaban cubiertos por sus propios brazos, haciendo hincapié en los bultos. Era como si fuera una hermosa chica esclava encarcelada dentro de una cárcel esperando recibir una humillación. Tal escena anormal se estaba desarrollando ante los ojos de Lux. ¿Qué estás haciendo, Yoruka? ¿Qué demonios es esto? Lux inmediatamente retrocedió y gritó con una cara roja. Escuché que Haruhi-sama me otorgaría un castigo, así que preparé varias cosas. Ahora, por favor sea compasivo. Yoruka dijo eso mientras le daba un látigo. No importaba cómo se mirara, su expresión no era la de alguien que sería castigado. Tenía las mejillas enrojecidas, y un dulce aliento, jaja,
que estaba delirantemente febril, se le escapaba desde la boca. Ella estaba anticipando, intoxicada y emocionada con lo que sucedería después de esto. Ella estaba exigiendo el castigo de su maestro con una expresión cautivadora como tal. No, no es eso, no es esto extraño en varios sentidos. ¿Qué pasa con este látigo? ¿Por qué hay tantas velas? Aparte de eso, aquí también hay algo que parece un puesto para crucifixión. También había un caballo de madera detrás de ella que no sabía para qué sería utilizado, pero la parte que era para sentarse tenía una forma de triángulo. Por cierto, parece que Yoruka descubrió estas herramientas de una sala de almacenamiento sellada. Originalmente, esta academia también era una instalación militar del antiguo imperio, por lo que tal vez fueron utilizados para el interrogatorio en el pasado. Asterisco, me puedo imaginar esos interrogatorios, supongo que coincidentemente todos los interrogados eran solo mujeres, pero como era de esperar, era imprevisto que tales cosas aparecieran aquí. Vamos, Haruhi-sama. Por favor, castígueme. Deshónreme, golpéeme con ese látigo, gotee gotas de velas sobre mí, por favor, disciplíneme. Yoruka giró y puso sus manos esposadas sobre la fría pared de piedra. Y luego ella lentamente sacó su trasero que estaba solo cubierto por una sola braga hacia él. Al mismo tiempo, ella lo miró con una sonrisa enrojecida. Luke se puso rígido con su mano aún sosteniendo el látigo. ¿Qué debo hacer? Pues seguir la corriente, obvio. Aunque es la propia Yoruka quien desea esto, está bien para mí darle este tipo de castigo. No espera, en primer lugar esto se convertirá en un castigo para Yoruka. O más bien, si quedo expuesto que estoy haciendo algo como esto en la academia, creo que esto es exactamente lo que haría expulsar a alguien. Pero la dulce tentación a Yoruka, quien estaba suplicando el castigo por sí misma, causó que el corazón de Lux latiera dolorosamente. Su cabeza se estaba poniendo vagamente en blanco. ESP, recuerdo que tengo un asunto. Arregla este lugar apropiadamente más tarde. De alguna manera, Lux logró decir eso y se precipitó por la escalera y se retiró fuera del edificio. Estaba jadeando mientras sus hombros caían en abatimiento. Tal vez, esto está un poco más allá de mí. También era difícil imaginar que Yoruka cambiara porque fuera castigada, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. O mejor dicho, incluso sentía que Yoruka estaba deseando eso. Él creía que ella no causó el incidente de esta vez porque quería ser castigada, pero... ¿qué debería hacer? Lux miró hacia la luna desde el patio y dejó escapar un suspiro. A este ritmo, tarde o temprano Yoruka podría verse obligada a abandonar la academia. Quizás ordenarle que no tuviera nada que hacer con él nunca más en la academia también era una opción. Sin embargo, gracias por tu arduo trabajo hoy, Lux-san. Nokuto. Justo después de que Lux murmuró para sí mismo, la chica que era su cobaye apareció detrás de él. Nokuto, quien también estaba cooperando con él en el asunto de esta vez, continuó sus palabras con su habitual expresión tranquila. Sí. Tenía algo con lo que estaba un poco preocupada e hice una investigación en el hangar de Drag Ride. Por la apariencia de Lux-san, parece que el castigo a Yoruka no fue bueno. Es lamentable, pero tal como se esperaba, ese castigo fue. Lux recordó la escena lasciva en ese momento y sus mejillas se enrojecieron. Pero con una expresión tranquila, Nokuto continuó con sus palabras suaves y tranquilas. No pueden entenderse el uno al otro. O tal vez, Lux-san sintió como si no pudiera comprender su verdadero sentimiento y no pudo entenderla. Lux cayó cuando Nokuto le dio en el blanco. Ciertamente, eso era por lo que estaba preocupado. Tal vez eso sea así. Ella no es adecuada para la vida escolar. Si piensas en el interés de ambas partes, quizás sería mejor si ella abandonase la academia. Pero Nokuto de repente cambió su tono y miró directamente a los ojos de Lux. He obtenido solo un material para conocer sus verdaderos sentimientos. No debería ser demasiado tarde para tomar la decisión, incluso después de hablar sobre ello con ella. Nokuto dijo eso y le presentó algo a Lux. Era un informe escrito sobre la reparación de un arma que obtuvo de un mecánico en el hangar de Drag Rides. Esto es.
Lux lo vio y contuvo la respiración espontáneamente. La verdad de la conmoción esta vez fue escrita allí. Parte 8. El día siguiente. El quinto día donde Lux estaba pasando tiempo con Yoruka y las otras en la clase de primer año el último día. Entonces después de la escuela. Yoruka estaba más callada de lo normal cuando estaba en el aula. Para hablar con ella, Lux tomó prestada una sala del edificio de la escuela. Asterisco nac nac asterisco cuando Lux escuchó el sonido de la puerta, la invitó a entrar. Su corazón latía rápidamente de preguntarse si volvería con una apariencia asombrosa otra vez, pero ella estaba usando su ropa negra habitual. Buenas noches, Yoruka. Gracias por su arduo trabajo hoy, Haruhi-sama. ¿Qué negocio tiene conmigo hoy? Su apariencia se destacaba bajo la luz de la lámpara. Sus ojos asimétricamente coloreados, su cabello negro, su suave piel blanca. El aire de la sirvienta del joven chico que poseía una belleza hechicera era diferente de lo habitual. Eso es, hay algo que quiero preguntarte, es sobre el incidente de anteayer. Sí. Entiendo. Aceptaré cualquier tipo de castigo de buena gana. Incluso si es expulsión de esta academia. Yoruka respondió de inmediato con una sonrisa que no lamentaba nada. Pero las palabras de Lux fueron diferentes. Lo siento, no me di cuenta, lo que sucedió en ese momento. Sí. Yoruka inclinó la cabeza con una expresión de asombro que rara vez mostraba. Golpeaste al Wyvern volando hacia mí con la intención de evitar un incidente cierto. ¿Cómo entendiste que planeaba atrapar el Drag Ride de esa chica? Fuiste a ayudar a evitar que sucediera lo peor. Hubo un informe del mecánico en el hangar de Drag Ride. La base de la blade que sostenía la chica que se descontroló tenía una grieta que era difícil de ver. Quizás fue fracturada porque recibió un fuerte impacto. Si la hubiera atrapado en ese momento, la cuchilla podría haberse roto por el impacto. Era posible que el fragmento pudiera apuñalarme. Por eso trataste de evitarlo, ¿cierto? Ciertamente, Yoruka estaba preocupada por la seguridad de Lux, pero cuando él le diera una orden, ella la tomaría hasta cierto punto. Como se esperaba, había una razón por la cual en ese momento ella reaccionó excesivamente. Incluso Lux no se dio cuenta hasta que Nokuto se lo contó. No es algo por lo que Haruhi-sama tenga que disculparse. Es el hecho de que rompí su orden. Yoruka hizo una sonrisa preocupada y murmuró eso. En lugar de eso, porque Haruhi-sama no me dijo que me mantuviera lejos de usted durante estos pocos días, tal como le aconsejó su hermana menor. Me pregunto sobre eso. Así que ella preguntó, Lux sonrió con ironía dentro de su corazón. Era bastante peligroso mantener en secreto a esta chica que podía borrar su presencia. Si Haruhi-sama me hubiera dicho que dejara de vigilarle, no te preocupes por mí, solo ignórame. Si Haruhi-sama solo me hubiera dicho algo así, lo habría hecho tal como me ordenara. Y sin embargo, Haruhi-sama no dijo nada. ¿Por qué es eso? Porque si hago eso, seguramente sería duro para Yoruka. Yoruka le preguntó a Lux mientras inclinaba la cabeza. En respuesta a eso, Lux sonrió con una mirada solitaria. Es lo único que Yoruka siente que quieres hacer. Decirte que no lo hagas es lo mismo que negarte algo que crees que puedes hacer. Es por eso que no puedo decirle a Yoruka que se detenga cuando es algo que haces porque te gusta. Esta chica decidió que ella misma era un peón y le servía a Lux, quien era su maestro. Él le dio su opinión y orden con respecto a su método y detalle. Pero al darle la orden de que dejara de hacer ese acto en sí, eso era lo único que no quería hacer sin importar qué. Continuamente siendo una herramienta aún mejor debido a su contrato como maestro y sirviente. Esa era la única conexión que poseía Yoruka, a quien se le dijo que no poseía corazón humano. Lux no dio esa orden porque él sabía eso. Pero aún así, si pasa algo como esa vez, dímelo correctamente. Seguramente estabas cubriéndome para que no se convirtiera en mi error, pero no entenderé. Algo como un arma que está a punto de romperse si no me lo dices. Por eso, puedes prometerme que harás eso a partir de ahora. Sí. Lo juro, Haruhi-sama. Yoruka formó una débil sonrisa en sus labios, y luego reverentemente, se arrodilló y se inclinó ante él. Con eso, el caso esta vez fue concluido.
Ja, no se puede evitar. En el momento en que Lux pensó eso, había una presencia afuera de la puerta que hacía una voz. La presencia entró al salón. Fueron las dos chicas que estuvieron profundamente involucradas con el caso esta vez. Eiri. También Nokuto, porque están las dos porque es Nii-san quien es realmente blando con las chicas del que estamos hablando aquí, así que no hay forma de que podamos confiarte esto, ¿no es así? Por eso, solo vinimos a verificar la situación un poco. Sí. Aunque creo que puedes decirlo con sinceridad que estás preocupada por ellos dos. Por favor, quédate callada Nokuto. Eiri estaba nerviosa por ocultar su vergüenza, luego se giró hacia Yoruka y, bueno, al menos entiendo que realmente estás tomando medidas por el bien de Nii-san. Así que solo por esta vez, te perdonaré especialmente. Además Eiri tosió una vez y luego continuó. Solo por esta vez, me convertiré en tu amiga por el bien de la clase. Porque si no hiciera eso, no parece que puedas atravesar la vida escolar correctamente. Sí. Yo también siento lo mismo. Yo tampoco soy buena en las relaciones sociales pero, saludos. Está bien, Haruhi-sama. Sí. También te lo pido, por favor conviértete en la amiga de estas dos. Después de que Lux sonrió, Yoruka miró en silencio a la cara de las dos chicas. Por favor cuídenme. No entiendo nada de lo que debería hacer, pero las palabras de Yoruka fueron como de costumbre. Aún así, podría ser un paso adelante solo por haber reconocido a otra como amiga tal como esto. Eso es genial. Lux dejó escapar un suspiro de alivio, pero justo después de eso, Yoruka de repente giró su mirada hacia él. Ella silenciosamente se acercó a él y su dedo acarició su pecho. Luego ella le sonrió hechizeramente. Pero, es un poco desafortunado. A pesar de que esta vez tenía la expectativa de que Haruhi-sama personalmente me castigara. Eso es, esta vez fue eso después de todo. Como se espera la próxima vez Nii-san quiere hacerlo si hay una posibilidad. Ese tipo de castigo indecente, a Yoruka-san. En el momento en que Lux habló ambiguamente, Eiri susurró sonriendo con la sombra cubriendo sus ojos. Espera, ¿por qué sabes eso? Aunque solo fui yo el que fue allí. Sí. Ayudamos con la limpieza. Pensé que no era el pasatiempo de Lux-san pero la naturaleza del hombre es algo profunda. Estás equivocada. Solo quería decir, la próxima vez escojamos una forma diferente de castigo, eso es todo. Es cosa que a este tipo lo hagan beber un buen afrodisíaco y deja la caga en la escuela XD, vaya. Haruhi-sama piensa en una forma de deshonrarme mejor que eso. Entonces, de inmediato es por eso que. Te estoy diciendo que eso es malo. Por alguna razón, incluso Yoruka se unió a Eiri y Nokuto para burlarse de él. La primera interacción que fue apropiada para las amigas se creó entre las chicas.